En 50 horas más, supuestamente ya sabremos quién es el ganador de esta segunda vuelta presidencial. Aquí está Macarena Román para contarnos de las últimas actividades de ambos candidatos. Y digo, Maca, 50 horas porque el CERVEL dijo que a eso de las 7 de la tarde ya estarían los resultados. Así que bienvenida. Gracias, Mati. Muy temprano, ¿cierto? Como ha caracterizado el proceso electoral en nuestro país, más cuando son solamente dos las opciones que pueden posicionarse como los ganadores y perdedores también de cara a la segunda vuelta presidencial. En ese contexto, también ustedes comienzan a ver imágenes de lo que fueron los cierres de campañas oficiales, ¿cierto? Ya desde hoy, desde este viernes, ninguno de los dos candidatos puede seguir llamando a votar por cada uno de ellos. No hay ningún tipo de propaganda electoral tampoco, y en ese marco quisieron hacer cada uno sus respectivos eventos masivos. José Antonio Kast estuvo en la Araucanía, mientras Janet Jara se desplegó hasta la región de Coquimbo, cada uno en regiones donde tuvieron un buen desempeño durante la primera vuelta presidencial. José Antonio Kast ganó en la Araucanía y Janet Jara hizo lo propio, ganó también en la región de Coquimbo. ¿Qué fue quizás lo más destacado de estos cierres de campaña? Bueno, puntualmente vamos a comenzar hablando por José Antonio Kast. Su comando dice que llegaron cerca de 5.000 personas hasta Temuco para asistir al cierre de campaña. Su discurso, Mati, duró cerca de 40 minutos. Extenso discurso donde también se dio el tiempo de agradecer y presentar a muchos de los integrantes de esta campaña electoral, algunos conocidos como Rodolfo Carter y otros que operan más bien tras las cámaras, ¿cierto? Que lo han ayudado en redes sociales, en la propia franja presidencial, entre otras actividades. También obviamente hubo parte del discurso que fue netamente político. Continuó con la estrategia que también le ha dado resultado durante esta campaña presidencial y que tiene relación con emplazar a lo mal que, según él, lo ha hecho el gobierno del presidente Gabriel Boric. De hecho, vamos a pasar a escuchar de inmediato estas declaraciones, estos segundos que también entregó que emitió, ¿cierto?, para entregar este mensaje respecto a su percepción de lo que han sido estos 3 años y algo que lleva de mandato el presidente Gabriel Boric. Millones de chilenos entendieron que la mentira no lleva a ninguna parte, que la violencia no lleva a ninguna parte. Lo que va a llevar al camino del desarrollo es el trabajo bien hecho, es el compromiso de cada uno de nosotros de que podemos hacer las cosas bien. Este gobierno generó caos, este gobierno generó desorden, este gobierno generó inseguridad y nosotros vamos a ir a la inversa, vamos a generar orden, vamos a generar seguridad y confianza. La gente de verdad está cansada de peleas, la gente está cansada del desgobierno, la gente está cansada de los abusos, la gente está cansada de la inseguridad. Claro, ahí hablaba entonces interpretando más bien el malestar, dice él, que tiene la ciudadanía en nuestro país. Además, en una ocasión dentro del discurso habla del shock económico que debiese presentarse en caso de ser electo. Pero en redes sociales se ha masificado ese mensaje, se ha compartido justamente esta frase que utiliza José Antonio Kast, pero lo hace más bien en el contexto de que, según él, va a recibir un Estado mucho más debilitado, donde se va a tener que hacer distintas acciones para poder revertir la situación económica que existe en nuestro país. En ese sentido, entonces, él habla de un shock en la economía que va a necesitar de cara, en caso de ser electo, y de cara a los 4 años que le quedan al quien salga electo en las próximas elecciones. En otro sentido, también hubo respuesta por parte del gobierno. Se le pregunta hoy puntualmente en una actividad de prensa a la ministra Camila Vallejo, la ministra secretaria general de Gobierno, sobre estos emplazamientos, seguidilla de emplazamientos que ha emitido José Antonio Kast en cuanto al gobierno, y estas fueron las palabras cómo respondió, ¿cierto?, la ministra Camila Vallejo. Ha habido una especie de relato, discurso sistemático, más allá de lo que ha dicho el candidato, de que Chile se cae a pedazos, y es una falta de respeto para el país. Este país lo hemos levantado todos y todas, el país se ha ido normalizando, el país está creciendo. Hace poco, hoy día mismo, creo que veíamos una portada de un diario de prensa escrita que señalaba el nivel histórico de inversiones de proyectos mineros en nuestro país. Las adversidades que hemos enfrentado nosotros las hemos superado de manera colectiva, y por eso tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosas de ser chilenos y chilenas, porque el país, insisto, está creciendo, el país ha avanzado en materia de cuidado y el país ha avanzado de manera colectiva con acuerdo en temas que estaban pendientes durante décadas.
Bueno, decían temas que estaban pendientes hace décadas. Sin ir más lejos, se aprobó una reforma de pensiones y que ha tenido ciertas críticas por parte del Partido Republicano, sin ir más lejos del propio líder, José Antonio Kast. Hablamos puntualmente, bueno, ellos no apoyaron en general, ¿cierto?, este proyecto de reforma de pensiones, pero donde se ha acentuado la crítica, al menos en la campaña de José Antonio Kast, tiene relación con el 1,5% de cotización adicional proveniente del empleador y que se busca para mejorar las pensiones de los jubilados de hoy. Es un préstamo que se le hace al Estado y que sería retornado a partir de 30 años más hacia quienes ya están cotizando ese 1,5% más adicional por parte, insistimos, del empleador. En ese sentido, en primera instancia, desde el comando de José Antonio Kast se hablaba de chao préstamo, así titulaban esta medida, y que en el fondo ellos dicen no vamos a quitar este beneficio de aumentar las pensiones de los actuales jubilados, sino que queremos modificar que no se haga el cargo, según ellos, a las cuentas de los trabajadores, considerando que ese 1,5% podría ir, según José Antonio Kast, directamente a las cuentas individuales y no a un fondo común. Eso para contarlo en simple, ¿cierto? Y en ese sentido, como se le ha hecho bastante crítica de forma transversal, no solamente el gobierno, también la oposición, el propio Chile Vamos ha dicho que no es una buena idea cambiar ese mecanismo. Entonces ellos sacaron una nueva iniciativa hace algunos meses y que hablaba de te amo a devolver la plata. Y digo te amo porque también tenía la frase con el te amo PGU, ¿cierto? Involucraron estas dos medidas para decir que no querían eliminar este tipo de ayudas, sino que más bien modificar la forma de donde provienen estos recursos. Claro, pero tú cuando intervienes una parte del total del acuerdo y de la reforma, tienes que tener los recursos para poder terminar con este préstamo, que la gente tenga en sus cuentas individuales, y eso no estaría de acuerdo, por ejemplo, Chile Vamos. Y además también tendría que hacerse a través de una deuda, ¿cierto? Donde ya se ha criticado que en nuestro país está aumentando su deuda pública, y considerando esto, para ponerle aún más dificultad al contexto, que el mismo José Antonio Kast ha dicho que quiere recortar en 6.000 millones de pesos, ¿cierto?, los recursos que se están gastando a través del Estado en 18 meses. Es decir, no se sabe cómo podría compensar este 1,5% dentro de las pensiones, de las cotizaciones adicionales, y a la vez recortar estos 6.000 millones de pesos. Un tema que abordó el presidente de Renovación Nacional anoche aquí en Tolerancia Cero en un día distinto. De hecho, pasemos a escuchar lo que dijo Rodrigo Galilea respecto a este tema, que él al menos no está de acuerdo con lo que ha propuesto José Antonio Kast. A mí ese eslogan, que estoy muy consciente que fue un eslogan de campaña del Partido Republicano, yo personalmente no lo encuentro una buena idea, por razones políticas y por razones económicas prácticas. Y creo que no solamente en Renovación Nacional, en la UDI, en Evópoli y en muchos partidos más, esa idea también es vista con mucho recelo. Por lo tanto, en una conversación de todo en la mesa, yo creo que probablemente iniciativas como esa, que no creo que estén además dentro de los objetivos centrales del gobierno, de un gobierno de unidad. Claro, porque también algunos analistas en materia electorales, expertos en política, han dicho que a Evelyn Matei también se le pasó cuenta por parte de los electores a raíz de que Chile Vamos fue una coalición que apoyó esta reforma de pensiones. Es decir, ellos arriesgaron también capital político y echar pie atrás a un acuerdo que costó más de 10 años sacar adelante. Dicen no le vendría bien al eventual gobierno de José Antonio Kast. Y que además va a empezar a tener más réditos ahora a partir de enero. Por ejemplo, además, claro, si Chile Vamos quiere en algún momento fortalecer su posición, también puede, después de enero, decir nosotros fuimos parte de esto. Apelar a aquello. De hecho, 1.400.000 personas aproximadamente van a ver aumentadas sus pensiones durante enero a raíz de este 1,5% famoso. Ya, un conflicto, dijo entonces Rodrigo Galilea, que no le conviene al próximo gobierno entrar. Y que se tendrá que analizar según lo que él proyecta para el próximo eventual gobierno de José Antonio Kast, donde también Chile Vamos probablemente va a tener un rol importante dentro de la coalición.
Por otro lado, no todo pasó, ¿cierto? En el sector de la oposición también hay noticias en el oficialismo con el cierre de campaña, ya el cierre oficial de campaña de Yanet Jara, que fue llevado a cabo en la región de Coquimbo. Distintos artistas estuvieron presentes, a diferencia de José Antonio Kast, que hizo algo mucho más austero, solamente con un discurso de él de cerca de 40 minutos. Eso fue el cierre de José Antonio Kast, muy diferente, ¿cierto?, a lo que llevó a cabo durante la primera vuelta presidencial en el Movistar Arena. Yanet Jara mantuvo de alguna forma la misma tónica de su primer cierre de campaña para la primera vuelta presidencial. Artistas invitados, la conducción de Jaime Davallino, ¿cierto?, la típica voz de programas de televisión como Rojo, Fama contra Fama, y también acompañada de distintas autoridades, entre ellos el senador Daniel Núñez, también el diputado Daniel Manucheri o la senadora electa Daniela Chicardini, entre otros. El alcalde de Coquimbo también estuvo presente ahí, Ali Manucheri. En ese contexto, entonces, Yanet Jara emitió su último discurso previo a la segunda vuelta presidencial y en ello, entre otras cosas, emplazó en reiteradas ocasiones a José Antonio Kast. Por ejemplo, dijo que ella no estaba dispuesta a modificar penas ni a indultar a personas más allá que tengan 30 o 70 años, haciendo alusión, ¿cierto?, a lo que ha dicho su adversario en diferentes instancias políticas. Escuchemos parte del discurso de Yanet Jara. Todo en esta tierra tenaz ha sido gracias al esfuerzo de vuestras vidas. Por eso es tan importante defender lo conquistado. Y así como tenemos derechos sociales, también tenemos derechos laborales que defender. Y las 40 horas se defienden. Y yo les quiero decir que en mi gobierno vamos a tener medidas concretas, porque soy mujer de palabra y porque lo que me comprometo lo cumplo. Lo que algunos tratan de intencionar con un pesimismo desatado, con operaciones de último minuto, instalando fake news. A quien esté pensando votar nulo, pensando votar blanco, conversen con ellos. Hay mucho en juego. Tenemos que avanzar y no retroceder. Está en juego una carrera presidencial de cualquiera de los dos que resulte electo durante este domingo, pero también qué va a pasar con la unidad del oficialismo. Son 9 partidos de Mati, 8 oficialistas más la Democracia Cristiana que están detrás de esta candidatura presidencial, que han tenido que unirse con diferencias que hay desde el Partido Comunista hasta la DC, ¿cierto?, en materia valórica, en materia también de crecimiento, entre otros, pero aún así lograron esta unidad que dicen histórica para apoyar a su única candidata presidencial, Yanet Jara, luego de unas primarias presidenciales y que luego se suma la Democracia Cristiana. En ese ámbito, entonces, es que también tendrán que tomar una decisión dependiendo del resultado que tenga Yanet Jara. En caso de ganar, que se ve un desafío cuesta arriba, es muy probable que sigan en unidad, ¿cierto? Son 9 partidos que tendrían que repartirse ahí las opciones de gabinete, entre otros factores, pero en caso de perder, quizás se le pone más intensa la agenda al oficialismo para ver qué van a hacer de cara al futuro. Por ejemplo, algunos integrantes de este pacto, de esta coalición que se formó a raíz de esta carrera presidencial, hablan de que quizás se podrían transformar este pacto en 2 coaliciones, una más bien liderada por la centroizquierda, el Partido Liberal, el PPD o la propia DC, mientras otra, según algunos integrantes de este pacto, dicen podría estar liderado por el Partido Socialista, por el Frente Amplio y por el Partido Comunista, es decir, un poco más hacia la izquierda de lo que sería el pacto, el primero que nombramos. Eso veremos, por supuesto, todas estas decisiones se comenzarán a tomar una vez que tengamos los resultados. Será dependiendo de si es que gana o si es que pierde por cuánto pierde, si es que gana por cuánto gana, y a raíz de eso se tomarán las diferentes decisiones. Pasemos a escuchar algunos de los comentarios respecto a este tema ya de cara a las decisiones que se tendrán que tomar a partir del lunes 15 de diciembre. Estamos tranquilos esperando los resultados el domingo, también los vamos a esperar en unidad con nuestra candidata. La unidad del sector ha permitido avances importantes para el país. Avances como las 40 horas, la reforma de pensiones, el salario mínimo o la ley Pacto Corazón son la fórmula que tenemos para poder tanto defender derechos, pero también para que el país avance en su conjunto. Y eso es lo que tenemos que seguir proyectando en adelante. Así que vamos a esperar los resultados en unidad y también con la tranquilidad y el optimismo que nos caracteriza como fuerza, pero que también ha caracterizado sobre todo a nuestra candidata.
Creo que hay que establecer dos grupos, uno de izquierda y otro de centro izquierda, porque después no tenemos dónde buscar más apoyos ciudadanos. Por ejemplo, el PPD, liberales, democracia cristiana, un partido radical que confío que pueda volver a resurgir. Creo que ahí podríamos llegar, también el Partido Socialista, pero vemos que el PS se está sintiendo más cómodo junto al Frente Amplio y el Partido Comunista. Pero hay que tener esas dos propuestas. Ahí escuchábamos entonces a integrantes, también a quienes están detrás y apoyando la candidatura de la ex ministra del Trabajo. Quien no probablemente se quiere involucrar ni en una coalición ni en otra es el Partido de la Gente, que de cara a ya el próximo Congreso, ¿cierto?, que se forme luego del 11 de marzo del 2026, tendrán un rol relevante. El Partido de la Gente, 14 diputados lograron en la elección pasada, por ende tendrán también capacidad de mover la aguja en proyectos para que se aprueben, para que se rechacen, entre otras medidas. Por ejemplo, ¿quién va a liderar la Cámara de Diputados? Hoy tuvieron una reunión importante también, porque ya se habían mostrado algunas diferencias, Mati, antes de asumir ya cargos en el Congreso entre los propios diputados electos. Mientras algunos han mostrado su inclinación hacia José Antonio Kast, otros han llamado derechamente a votar nulo, o algunos menos, pero también otros se han inclinado por la opción de Janet Jara. En ese contexto, al parecer se llamó a el orden porque el partido, según una encuesta que nunca revelaron el universo que captó, pero según una encuesta convocada por el propio PDG, ganó la opción de llamar a votar nulo. Y en ese contexto entonces es que hoy se reúnen los diputados electos. Estuvo también Franco Parisi en esta reunión liderando el encuentro. Él es el líder sin duda del Partido de la Gente, a pesar de que no es el presidente del Partido de la Gente, pero también un candidato que le fue muy bien durante la primera vuelta presidencial. En la tercera mayoría, con cerca del 20% de los votos, un resultado seguramente inesperado a raíz de las encuestas que no lo posicionaban en este lugar. Pasemos a escuchar parte de lo que dijeron desde el Partido de la Gente, puntualmente la diputada Pamela Giles. Los dos candidatos son lo mismo, en definitiva. Una parte importante de la ciudadanía que se expresó, más bien lo que critica es a la clase política completa. Y yo creo que esa es un camino que se abre, ¿ya?, en la perspectiva 2030, en que probablemente, y en eso estamos desde ya, vamos a poner a la gente en el centro y vamos a sacar a la élite del lugar de privilegio que ha usado hasta ahora. Bueno, veremos finalmente hacia dónde se inclinó la balanza este domingo, luego de las 6 de la tarde, tú lo decías, Mati, a eso de las 7 debiésemos tener ya claro el resultado, quién ganó estas elecciones, quién perdió también a la vez. Solo para finalizar el día domingo, se espera que durante la mañana, entre 9 y 10 de la mañana, ejerza su voto José Antonio Kast en la comuna de Paine, como ha sido la tradición, mientras Janet Jara, al igual que en la primera vuelta presidencial, se espera que vote cerca de las 1 de la tarde en Conchalí. En Conchalí dijo además que iba a tener un encuentro con el presidente Boric, así que va a ser parte de las actividades del día de la candidata, me imagino, una vez que vote, porque el presidente viene también desde Punta Arenas. Bien, Macarena, ya va a terminar la incertidumbre y tendremos un periodo sin elecciones, porque los últimos años han sido muchísimas elecciones seguidas. Que estés muy bien y nos veremos, por cierto, también en la cobertura especial que tiene CNN Chile preparado para este domingo. Muchas